Bueno, entonces vamos a mirar cómo son dos herramientas que vamos a buscar a utilizar el día de hoy, relacionadas con lo que tiene que ver con la búsqueda, digamos, de artículos, y lo otro es la escritura de artículos. Entonces, la primera, que tiene que ver con la búsqueda de artículos, nosotros lo que vamos a utilizar es en esencia las herramientas con las que disponemos por parte de la universidad. Entonces, para eso, lo primero que nosotros vamos a hacer es entrar a lo que es la base de datos de la universidad. Y en la base de datos de la universidad, pues vamos a ingresar a... Primero vamos a buscar en Scopus y utilizamos entonces Profe, qué pena, ¿estás compartiendo pantalla o no? Eso le iba a decir. no estoy compartiendo pantalla, qué pena. Ya, no estoy compartiendo pantalla. Entonces, básicamente digamos que la labor que tienen sería hacer la búsqueda por las palabras claves que ustedes están trabajando. Entonces, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces, se me ocurriría que la mejor manera, digamos, de hacerlo es de esta forma. Digamos que vamos a hacer del español al inglés. Entonces aquí, por ejemplo, escribimos esquizofrenia. Y esta sería, digamos, nuestro principal descriptor. Ese descriptor, entonces, Profe, ¿sí? perdón, Ujú. ¿podemos buscar una que tenga dos palabras? Es que a Sí, veces es claro. más difícil encontrarlas. Pues ya sabemos que le pone las comillas, pero a Ujú. veces de pronto es más difícil. Sí, sí, sí. O sea, vamos a buscar entonces de dos palabras. Contame, o sea, por ejemplo, dame un ejemplo y lo hacemos de una vez. Trastorno disociativo puede ser. Ok, entonces el trastorno disociativo. Entonces lo que haríamos es, por ejemplo, con una sola palabra, esta sería nuestra búsqueda. Con esta haríamos, como dice la compañera, utilizaríamos las comillas, buscaríamos en el título, en el resumen y las palabras claves y le daríamos buscar. Dado que en este momento estamos haciendo, hemos colocado, digamos, unos criterios que nos interesan tener, pues vamos a hacerlo en los últimos 3 años, es decir, vamos a ubicarnos pues en lo que llevamos del 2017, 2018, 2019, que serían nuestros 3 años, y lo que va corrido del 2020. Con eso vamos a mirar también, nos interesa, podríamos aquí hacer un filtro por áreas, pero vamos a dejarlo abierto a ver qué encontramos. ¿Por qué digamos que lo dejamos abierto? Porque yo puedo ser psicólogo y publicar en una revista de medicina, en un área de medicina. Entonces a veces uno dijera, bueno, se pierde un poco las áreas cuando piensa entonces diciendo, si busco en psicología, pues encontraré al menos como revistas que aceptan contenidos en psicología y leo sobre psicología y sigo como con esa línea, ¿no? Pero en este momento vamos a dejarlo un poco abierto porque todavía no sabemos muy bien qué es lo que estamos buscando, ¿no? Si supiéramos lo que estamos buscando, va a ser mucho más fácil. Eh, sí, ahorita vamos para SciHub también. Entonces, digamos que nosotros podríamos pensar que en términos de esto, las áreas que pues, más nos interesan son las de medicina, psicología, neurociencias,
ciencias sociales, artes y humanidades. ¿Qué ha indexado en artes y humanidades? Normalmente ahí están trabajo social, educación, ese tipo de cosas. Podría ser también interesante. ¿Qué otro elemento nosotros vamos a mirar? El tipo, digamos, de documento nos interesa que sea artículo, que sea una revisión. Vamos a ver qué más hay en términos de lo que aparece por aquí, digamos, conferencias, digamos, en congresos, ese tipo de cosas. Capítulos de libros no nos interesan, encuestas como rápidas, entrevistas rápidas, libros, correcciones, pues no, solamente digamos que nos interesan estos. Y podríamos incluso decir que si quisiéramos pues irnos hacia un territorio en particular, pero por ahora vamos a... Y en el lenguaje pues también podríamos pues limitarlo a publicaciones en español, publicaciones en inglés, eh, pues alemán, francés, creo que al menos que haya alguien acá que lea italiano, de pronto, no sé, pero vamos a dejarlo en español, inglés, de pronto miremos si hay portugués, ruso, japonés. Bueno, aquí podríamos abrir, operar, ver todo y podríamos ver todos los idiomas en los que está publicado sobre este tema. Tenemos portugués, parece que, bueno, sí, portugués. Limitar a estos resultados. Entonces aquí vamos a ver un ejercicio como resumen. Entonces, ¿qué es lo que tendrían ustedes que en últimas hacer? Pasamos de un N total de 5.000 y pico de resultados a un N de 620 resultados en estas áreas temáticas. Entonces, lo que haríamos es, primero, vamos a copiar esta estrategia de búsqueda, vamos a abrir un documento de Word, vamos a porque ese es el que vamos a utilizar como comunicación científica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reportar un poco, bueno, de dónde partimos. Esta es nuestra estrategia de búsqueda en Scopus. Y en Scopus entonces nos da un n igual a, yo lo amplío aquí, y 620. Entonces, un n de 620, ¿vale? Eso digamos que es como la primera tarea que deberíamos más o menos hacer. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer, pues es empezar a leer los títulos y aquello que me llama la atención. Entonces, eh, por ejemplo, mm, no es recomendable que hagan traducciones a esta página. O sea, por ejemplo, si no sé qué es esto, copio y lo traduzco. ¿Sí? ¿Vale? Eso sería como la recomendación a realizar. Buscaría entonces cuáles son como los artículos que me están llamando la atención. Uno puede ser relacionado a la sintomatología, otro al tratamiento. eh, Como que cuál sería como la línea, digamos, como de trabajo, ¿no? Elegir entonces Psychiatry. Nosotros estamos buscando sobre trastorno disociativo. Bueno, este por ejemplo es un estudio del 2020 que está relacionando síntomas disociativos como predictores de trastorno de estrés postraumático. Este es el último estudio nacional de salud en resiliencia de los veteranos de guerra.
Bueno, entonces digamos que uno podría decir, bueno, miremos, supongamos que sea este uno de los temas de interés. ¿Cuál sería como la recomendación que yo les haría como en las etapas de consolidación de un proceso? Ustedes tienen el tema, ¿vale? Y respecto al tema, ustedes pueden tener alguna pregunta. Entonces, por ejemplo, eh, respecto a este tema, es muy importante cuando yo trato de focalizar mi pregunta sobre un aspecto en particular, supongamos. Yo puedo hacer una pregunta general sobre eh, qué dice la literatura científica sobre los factores relacionados al trastorno disociativo. O sea, ¿por qué se da el trastorno disociativo? Y esa es mi pregunta. O no, yo lo que quiero ver es, por ejemplo, eh, cuáles son los tratamientos que hay para el trastorno disociativo. O no, yo lo que quiero es entender un poco en quiénes se da con mayor frecuencia este trastorno, en hombres, en mujeres, en unas edades en particular, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en esencia, casi que ya tenemos un poco como dibujado aquí. Este N proviene de Scopus. Como viene de Scopus, eh, nosotros podemos hacer también un ejercicio en Scopus que yo no sé si se los había mostrado anteriormente y es que nosotros podemos analizar, digamos, los resultados, darle clic aquí y con eso podemos hacer un estado del arte rápido. O sea, si yo quisiera mostrar como sobre este tema, artículos en español, portugués, inglés, en las áreas de neuro, arte, ¿vale? ¿Cómo se ha ido comportando en el tiempo? Digamos, 2017, 176. En lo que vamos de este año, 2020, vamos en 106. ¿Y cuáles son como los autores que más han publicado? ¿De qué países y de qué afiliaciones publican? Entonces, Harvard Medical School es el primero. Eh, porque áreas, digamos que igual aquí lo tenemos pues filtrado a unas áreas en particular. Entonces, vamos aquí aparece nursing, ¿no? Pero en esencia es que yo pueda mostrar qué es lo que sé sobre el tema. Entonces, la invitación es a que nosotros aquí partamos también un poco de cuál es como la, la pregunta que queremos como contestar. Entonces, cada uno de los integrantes del grupo puede tener una pregunta y lo que va a tratar de hacer como integrante es contestarla. Entonces, el texto va a tratar de 3 respuestas a 3 preguntas y son 3 integrantes. O tienen una misma pregunta y como grupo la van a responder y cada uno aporta a responder a la pregunta. ¿Vale? Entonces pueden existir diferentes aproximaciones, pero por lo menos cada grupo debe tener por lo menos una pregunta, por lo menos. La pregunta entonces puede estar centrada en lo que a ustedes les interesa saber. En estos momentos no estamos hablando ni de metodología, la investigación, de que la pregunta esté bien formulada, nada, nada, nada. Es como la curiosidad que ustedes tienen para sentarse a leer. Porque dependiendo de la pregunta, ustedes van a seleccionar el artículo. Entonces, volviendo a Scopus, uno diría que si, por ejemplo, lo que les interesa a ustedes leer o está relacionado con eh, qué aparece relacionado con el trastorno disociativo, pues entonces este artículo podría ser interesante. Es decir, además del disociativo, ¿qué otras patologías aparecen? Si me interesa entonces los factores de riesgo, si me interesa, bueno, aquí combinan es estrés postraumático, aquí cómo, digamos, proteger a niños respecto a este trastorno. Eh, Esta es una prueba de saliva, así que es nivel de cortisol en saliva, creo. Estrés en mujeres con estrés postraumático.
niveles de cortisol en últimos. Entonces así, digamos que, y supongamos que lo que elegí sea el síntoma de predicción de riesgo que se desarrolla para trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿qué yo podría hacer para mis siguientes búsquedas? Digamos, yo entro al artículo que me interesó y lo que voy a hacer a continuación es mirar los documentos que están relacionados, ¿vale? Entonces aquí tengo relacionado 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 y entonces eso me va llevando como en un proceso de bola de nieve a encontrar artículos que son pertinentes con lo que yo seleccione como algo interesante. Entonces, esa es una estrategia, mirar los documentos que están relacionados. Y la otra estrategia está relacionada con las palabras claves que están indexadas. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de palabras claves indexadas en este artículo hablan de el desorden disociativo, que es el que nos interesa, y podríamos mirar si hay otros aspectos de palabras claves que nos llamen la atención. Entonces, por ejemplo, supongamos que les interese desorden disociativo y factores de riesgo, o desorden disociativo y desorden de estrés postraumático, etcétera. Entonces, una vez que nosotros hemos como empezado a perfilar, a identificar, entonces con eso nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la búsqueda de nuevos artículos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Supongamos que vamos a combinar estas dos que nos llamaron la atención, de disorder y post-traumatic stress. Entonces, iríamos aquí atrás, veríamos aquí atrás, voy a darle aquí en search. Entonces tengo este y le voy a agregar entonces y este, comillas, comillas y search. Entonces ya bajamos a 1400 y puedo hacer el mismo proceso de selección de artículos donde me aparece de primero el que habíamos leído. ¿Sí? Y bueno, ahora que lo quiero ver donde está publicado, entonces ver dónde está publicado. Y aquí donde dice ver dónde está publicado tenemos el DOI. Este DOI lo vamos a copiar y vamos a colocar aquí la página C-Hub. Entramos a C-Hub. Y abrimos. Y accedemos al artículo. ¿Sí? Eso sería Sci-Hub para acceder a los artículos cuando de pronto aquí no lo podemos descargar a texto completo, supongamos. ¿Vale? Voy a dejar hasta aquí. Y entonces cuando estemos en las asesorías vamos a revisar un poco cómo hacemos la escritura también, revisar esas ideas, cómo las estaban planteando, va a ser un poco más